Una vez más, paz de Cristo. ¿Qué busca Dios? Decimos que necesitamos al Señor y le buscamos. Pero ¿qué buscamos cuando buscamos a Dios? ¿Le buscamos a sus dones o le buscamos a Él? ¿Estamos dispuestos a ponerle a Él primero o queremos que Él esté para hacer nuestra voluntad? ¿Qué es lo que aprendemos de la palabra de Dios y cuál es el camino que Él quiere que sigamos? A todas estas, nosotros, ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir para su gloria? ¿Vivir para Dios? Somos nosotros los que buscamos al Señor cuando queremos que Él nos llene de su presencia, los portadores de la presencia de Dios, enviados en su nombre a llevar buenas nuevas, a traer esperanza, a llevar sanidad y libertad. No hay remedio, no hay salvación, no hay un consuelo para un necesitado que no sea administrado por un hijo de Dios lleno de su presencia. Necesitamos, usted y yo, urgentemente de la presencia de Dios. Nuestras vidas deben ser consagradas a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. El hombre, con su afán de adquirir conocimiento, avances tecnológicos y sacar a Dios de su vida, busca siempre mejores elementos, mejores estrategias, más cosas, otros medios. Sin embargo, Dios busca a hombres que le amen. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Delante de usted y de mí, delante de nuestra iglesia, de su familia, delante de nuestra nación, hay un desafío. No ha terminado los tiempos, Cristo no ha venido por su iglesia, tenemos que salir adelante, tenemos que vencer la prueba. Un mar está delante de nosotros, una tormenta se avecina, detrás la persecución, la angustia, el triste pasado. Y se necesita de hombres y mujeres, y usted y yo necesitamos estar en la barca con hombres y mujeres que lleven la presencia de Dios y que hagan retroceder las aguas. Y que una vez más, como en el peregrinaje de Israel desde Egipto a la tierra prometida, que el mar se abra, que el Jordán se vuelva atrás, que salten los collados, que salten los montes, porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Necesitamos esforzarnos por estar firmemente junto a Dios a todo costo, porque necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos que el Señor cuente con nosotros, porque Dios honra a los que le honran. Necesitamos vivir para el Señor, vivir para Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24 dice: pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. En el nombre de Jesús. En este día le compartiré el siguiente pensamiento. Viviendo para Dios. Viviendo para Dios. Hay una expresión muy propia de nuestra nación, se le llama el pago de Chile, cuando se quiere hablar de aquellas personas que luego de haber recibido beneficios de alguien, luego se olvidan. Las personas más altruistas, las personas que han hecho las cosas más grandes por su nación, o por su entidad, por su asociación, por su iglesia, muchas veces terminan olvidadas, en completo anonimato. Le ha pasado en la historia a todo tipo de personas. La gente tiende a olvidar qué es lo importante, a quién le debe favores, quién le ayudó, quién le impulsó, quién estuvo ahí en el tiempo difícil. Nos encandilan las luces, la emoción del hoy, los logros alcanzados, pero nos olvidamos quién nos llevó hasta ahí. Hay un peligro muy grande, porque quien olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores, dijo alguien por ahí. Dice el Salmo 20, versículo 7, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y el segundo libro de Samuel, donde vamos a estar repasando la historia esta de David y Arauna, la era donde poder hacer sacrificio a Dios
Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. David sabe muy bien a quién le debe todo lo que tiene. Quién le sacó de detrás del rebaño, quién le sacó del anonimato y le puso en el trono. Él sabe de dónde vienen sus fuerzas, dónde está su aliento. Dios lo ayudó siendo muy joven, o más joven que ahora, al menos. Le ayudó cuando lo defendió y le ayudó a vencer al león, al oso. Cuando tuvo que derribar a un gigante que era invencible por los soldados. Pero es un peligro muy grande haber olvidado quién nos ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Quién le tiene en pie hasta hoy? Sí, la vida ha sido difícil. Sí, quizás usted me puede contar las historias más tristes de lo que le ha sucedido durante su vida, pero ha seguido adelante. Con cicatrices, por supuesto, la vida es dura. Con marcas, traumas, todavía temores. Quizás de pronto viene el recuerdo del día doloroso y se estremece, pero hasta ahora seguimos adelante porque con nosotros está nuestro Dios. David debe recordar que algún tiempo, alguna vez, en alguna ocasión, un oso, un león, un gigante estuvieron delante de él y le menospreciaron. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que nos ha ayudado hasta ahora nos seguirá ayudando. Él levantará los brazos de aquellos que han perdido sus fuerzas. Él nos sacará adelante y nos dará victoria. Pero olvidar dónde está el fundamento, olvidar dónde está la confianza, nos deja a la deriva. Cuando uno olvida de dónde vienen sus fuerzas, cuando uno olvida el fundamento y de dónde se debe sujetar, entonces empiezan a nacer en el corazón las emociones destructivas, que por cierto son más dolorosas y más anulantes que lo que pudiera ser las cuestiones externas, es lo interno. Empieza la frustración por no tener todo lo que uno quiere. Empieza la depresión por no tener el control sobre las cosas. El espíritu de temor empieza a tomar el control de los días y de las noches, sin poder dormir, en la intranquilidad, en la incertidumbre. David llegó un momento en que ya no dormía, empezó a caer presa de estas emociones destructivas y ya no miraba hacia el cielo. Ya no era el pastorcillo que cantaba Jehová es mi pastor y nada me faltará. Empezó a pensar que sus enemigos se agolpaban, que la traición estaba cercana, que los reyes eran poderosos a su alrededor y quiso poner su confianza en sus ejércitos. Su mirada estaba en sus fuerzas como general, en su estrategia, en las armas, en el número de sus soldados. Su temor empezó a estar entonces ahora en sus enemigos y ya olvidó el temor a Dios. Pero sin embargo se olvidó que hay un Dios todopoderoso que no comparte el trono con nadie. A nuestro Dios no le gustan los segundos lugares. Abraham tuvo que aprender que el gozo de él debía ser el gozo del Señor, no el hijo que tanto amaba. Y Dios le dijo, sacrifícamelo. Algo se está interponiendo entre tú y yo. Algo está quitándome el primer lugar. No puede estar eso ahí. Abraham lo entendió y creyó que el Dios que le prometió descendencia de su hijo Isaac, aún desde las cenizas del sacrificio incinerado, podría salir descendencia. Por supuesto, nuestro buen Dios no permitió que le quitara la vida a su hijo, pero Abraham nunca más fue igual. Aprendió dónde tenía que estar siempre su mirada. David debe aprender a temer a Dios y a nada más, ni a los ejércitos que le rodean. Si este era un muchacho que estaba olvidado hasta de su padre detrás de los rebaños, si ahora está en un palacio, si ahora está en un monte alto, si ahora es un adorador con la propia arca de Dios en su casa, no es por sus méritos, es por lo que Dios le ha querido dar. Y es lo que debemos entender. Nosotros no teníamos derecho a nada, pero Dios por su gracia nos lo ha dado todo y hasta aquí nos ha sostenido un Dios que tiene planes y propósitos. Yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes y son cosas buenas, no malas. Pero si empezamos a mirar lo que nos rodea, la situación actual y las malas noticias y aquellas cosas que se avecinan y que esto y que lo otro, el temor empezará a invadir nuestros corazones. Al único que debemos tenerle respeto, un temor reverente, es a nuestro Dios.
Y David tuvo que aprender la lección. Debe recordar que Dios y yo somos la mayoría. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré, dice el Señor. Debemos temer solo a Dios y debemos rendirnos solo a Él. Si no temo a Dios en primer lugar y le miro solo a Él y tengo mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces empezaré a temer a cualquier otra cosa. Ya no seré un adorador, seré un negociador. Vendré a las plantas de Cristo no por amor, no por reverencia, no por reconocer su grandeza, sino por temor. No vaya a ser cosa que me venga algo malo. Necesito buscar a Dios para que no me castigue. Y eso no es un adorador, eso es un negocio. La rendición absoluta es intercambiada por la angustia, por la culpa, por la búsqueda de significado. Debemos rendirnos completamente delante de Dios. Ahora bien, los pecados traen consecuencias. Dios perdona pecados, pero muchas veces debemos vivir las consecuencias de nuestros errores para aprender la lección. Resultados de una mala decisión. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 13. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres, que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. David ha cometido el error de sacar a Dios del centro de su vida y poner su mirada en los ejércitos, en la multitud del pueblo, en los varones que sacan espada. Y Dios le dijo: todo eso va a ser destruido. ¿Qué prefieres? ¿Que tus enemigos te persigan para que aprendas a estar en pie? ¿Qué quieres? ¿Que venga hambre y que se cierren los cielos? ¿Qué quieres? ¿Que venga el ángel que yo voy a enviar y destruya la ciudad? ¿Qué quieres? Piénsalo. No le dio opción. El pecado fue cometido, perdonado, por cierto, pero había que vivir las consecuencias de una mala decisión. Recuerde siempre eso. El reloj no anda atrás, no todas las cosas se pueden corregir con un disculpa, con un perdóname. Dios da vuelta a la página, pero las consecuencias de lo que nosotros hacemos muchas veces nos alcanzan. Esaú despreció su primogenitura por una necesidad momentánea que le pareció a él urgente. Confundió lo importante con lo urgente. ¿Qué es lo importante? Nuestra vida espiritual, nuestra adoración a Dios, nuestra relación personal con el Señor, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Nos surgen a veces otras cosas y estamos dispuestos a cambiar nuestros valores, la escala valórica. ¿Quién debe estar primero? Esaú lo olvidó, y por un plato de comida, porque a él le parecía de cansancio y de fatiga que iba a desfallecer de hambre en ese minuto, desechó su primogenitura, cambió los valores. No estaba dispuesto a pasar hambre por la bendición. Y aunque después procuró con lágrimas su primogenitura, ya nunca más la tuvo. Él confundió lo urgente y lo cambió por lo importante. Su vida nunca más fue igual. Él nunca volvió a ser el mismo. Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. Una decisión mala. Es muy peligroso dejar que el corazón sea el que gobierne las decisiones, actuar por impulso. Es mejor sentarse, esperar que bajen las aguas, razonar bien, poner las cosas en su lugar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué consecuencias va a traer esto? ¿Hasta dónde va a alcanzar lo que voy a hacer yo ahora? Moisés no lo pensó en un momento de arrebato, decidió por su corazón, perdió la entrada a la tierra prometida. Se le dijo que la vería, no entraría después de tanto milagro, después de tanta victoria, después de vagar por el desierto. No iba a entrar a la tierra prometida, solo la vería de lejos. Sufrió las consecuencias de su decisión, su vida nunca más fue igual. David también debe ser corregido por Dios. David debe probar que ama a Dios y que su mirada no está en su ejército ni en su espada, sino en el Dios que está sentado en el trono, aquel que me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No deje que el espíritu de temor, que el pánico llene sus días, le quite el descanso de su alma. Pongamos la mirada en Dios, vivamos para servir a Dios, el resto encárgueselo a Él. Él nos ha dado vida y si quiere la puede tomar cuando quiera, y si Él no quiere, nada nos la puede quitar.
No dejará que desfallezcamos ni del hambre, ni de la debilidad. No faltará el techo sobre nuestra cabeza, no faltará el abrigo. Dios proveerá, Dios lo sabe hacer. Los milagros todavía existen y tienen un nombre. Son en el nombre de Jesucristo. Todavía Dios rompe cadenas, cambia vidas. No se deje llevar por lo urgente. Afírmese en lo importante. Sigamos siendo adoradores. Sigamos buscando a Dios. Sigamos poniendo nuestra escala valórica en su lugar. Dios en primer lugar. Vivamos para Cristo. David debe aprender a reconocer sus errores. Había perdido el rumbo. Su mirada cambió de lugar. Debe madurar también. Hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Como nos gustaría cometer errores, pero que no hubieran consecuencias. Eso es un acto de inmadurez. Soñar en los cuentos de hadas. Lo que hacemos trae consecuencias. Y madurar es asumir las consecuencias de nuestras acciones y hacernos responsables. Pero también David tiene que reconocer la mano de Dios. Saber quién es el alfarero, el artífice de su vida. Y dejar que Él gobierne. Jesucristo es el Señor. Debe entender, David y usted y yo debemos entender que es mejor que se haga la voluntad de Dios. A veces no nos gusta, a veces nos duele, nos frustra, nos deprime, pero es mejor que Dios haga su voluntad, porque esa es agradable y perfecta. David aprendió a pasar la prueba que Dios le dio. Decidió por el Señor y muestra que pase lo que pase, siempre estará postrado delante de Dios. Job lo perdió todo. Job en un momento lo perdió todo. Pero cuando ya no había más remedio y la pérdida era irrecuperable, rasgó sus vestiduras por su dolor humano, pero adoró. Se postró delante de Dios. David vio la mano de Dios, la consecuencia de su mala acción, la destrucción, la peste, la muerte sobre su ciudad. Pero aprendió a rasgar vestiduras y a adorar a Dios. Que alabado sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. David aprendió a pasar las pruebas y las pruebas no se pasan huyendo, sino haciéndole frente, reconociendo, postrado delante de Dios. Espera a Dios. Esperemos en Él, veremos su salvación. David ya no salió huyendo del problema. No salió a buscar ayuda afuera o a otras instancias, a otras naciones, a otros dioses. Para David solo hay un camino, y el camino es el que guía a la presencia de Dios, a sus pies, al altar. Seguramente después de este evento, la vida de David nunca más fue igual. Aprendió de las consecuencias de sus errores, pero también su corazón estuvo más cercano a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Ahora, en esta historia que me gusta repasar mucho, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, tenemos el corazón de un adorador. Mire qué escena más hermosa encontramos aquí en esto de dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Vivamos para Dios. La adoración de un hombre que ha recibido salvación por gracia. Segundo libro de Samuel 24, 21 al 23 dice, Su Majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor, su Dios, vea a su majestad con agrado. Por cierto, no era el Dios de Arauna, pero él quiere agradar al rey. Este es un hombre que ha recibido salvación por gracia. Este es un hombre que vive por la misericordia. Este Jebuseo no fue matado, destruidos. Él, su familia, su herencia, sus tierras no fueron tomadas por David cuando tomó Jerusalén, la ciudad, sino que lo dejó vivir y este hombre siguió su vida.
Quizás pasó de incógnito, quizás no lo vieron, no lo censaron, era un hombre de paz, un campesino, pero él sabía que su tierra la había perdido, su herencia la había perdido. Jerusalén le pertenecía ahora al reino de David. El rey David podía dictar la vida o la muerte de cualquiera en esa ciudad. Y él por años había estado tranquilo, pero sobre él siempre la guillotina. Quizás descubrirán que soy un jebuseo y me vendrán a condenar, un día vendrán a saquear mi tierra. Y aparece un día el rey a la cabeza y su escolta. Cuántos jinetes vinieran con él corriendo a lo lejos, se ve el polvo levantarse y el rey que se viene acercando hacia él. ¿Cómo latiría en esos minutos el corazón de este hombre? ¿Qué pensaría Arauna? Ya me llegó la hora, me descubrieron, es hora de pagar. Gracias porque he vivido todos estos años tranquilos por el fruto de la tierra. Gracias por mi familia, gracias. Hasta ahora había estado en paz. Seguramente ahora me van a matar, me van a condenar, me van a exiliar, me van a esclavizar. ¿Cuántas cosas pudo haber pensado él? Él estaba ahí listo. Al ver venir al rey, solo esperaba la muerte. Sin embargo, el rey solo le pide un tributo. Arauna está postrado en tierra delante del rey. ¿Qué quiere su majestad? ¿Qué debo su visita? ¿Qué necesita? Él no pone ninguna resistencia, sabe que lo que tiene es por misericordia, que ya no es de él. Sin embargo, nadie lo viene a condenar. Solo se le pide algo de lo que él administra, algo que tiene a su cargo. Y Arauna entonces estalla en júbilo si todo es del rey. Me lo podría haber quitado hace años. Podría haberme quitado mi vida, mi familia quiere un pedazo de tierra. Arauna esperaba la muerte y solo se le pide servir a Dios. Tomar su tierra y hacerla un altar. No muerte, vida. ¿Quién tiene un altar de Dios en su casa que no tenga bendición? No se le pidió la vida, se le trajo bendición. ¡Ah! Este hombre salvado por gracia y misericordia no puede menos que ofrendar a Dios. Zaqueo tuvo a Jesús en su casa y dio sus bienes y reparó los males que había hecho. Una mujer trajo el perfume más caro que se podía tener, un año de sueldo en ese perfume, y lo puso a las plantas de Jesús porque Jesús estaba en casa. Pero ¿cuántos tienen altar en su casa, tienen a Dios en su vida y no tienen tiempo para Dios? Ni para una plegaria, ni para una ofrenda, ni para poner su escala de valores en orden, ni para buscar a Dios primero. Este hombre dice: yo lo doy todo. El rey necesita bueyes, allí están, se los regalo. Si al final son suyos. Con que yo quedara vivo y exiliado hubiera sido una bendición. Pero ahora va a estar el altar de Dios en mi casa. Ahora podré vivir todos los días mirando la gloria del Señor. Todos los días podré vivir para Dios. Un adorador reconoce que Él le ha llevado a donde está y se postra, pero se topa con otro adorador. Alguien que sabe que debe buscar a Dios y que sabe que está en las manos de Dios la vida de toda la ciudad. Y no va a dar cosas de regalo. No está dispuesto a dar lo que no le cueste nada. Quiere dar lo mejor a Dios. Y lo mejor se paga. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Arauna tiene una deuda de gratitud con David. Así que está dispuesto a dar todo lo que se le pida. No le importa el precio, no le importa que le paguen. Pero David necesita a Dios en su vida. David necesita la presencia de Dios. David necesita honrar a Dios, necesita adorarlo. Y no lo va a hacer con cosas de regalo, con sobras de alguien, con cosas que no le cuesten. Él está dispuesto a pagar. Quizás salir corriendo hacia el campo, David, alejándose del palacio, de la comodidad, del confort de su hogar. Al entrar al campo, ver a este hombre en medio del campo, quizás recordó sus mejores días, cuando era un sencillo hombre en medio del campo, dependiendo de la misericordia de Dios. Y quiso mostrar su devoción a Dios.
quiere a Dios en su vida, no solo sus dones, no el palacio, no el confort, no el ejército. Aprendió que nada de eso sirve. Oh, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No del palacio, no de los reyes, no de la corona, no de las armas. Mi bendición viene del cielo. Necesito a Dios en mi vida. No es cosa de economía, no es cosa de cuánto esto me sale, es cosa de devoción. Todo para Dios. No, David no va a seguir el camino fácil. David ya ha salido del palacio, ya está en medio de la peste. No ofreceré un holocausto que nada me cueste. Debemos vivir solo para Dios. Terminemos este pensamiento este día. Repasemos nuestra lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14 y versículo 24. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Versículo 24, pero el rey respondió a Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Somos los portadores de la presencia de Dios. No hay remedio o salvación para un necesitado que no sea administrado por un hijo o una hija de Dios llenos de su presencia. Necesitamos urgentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar consagradas al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Debemos entregarle nuestra vida al Señor. El hombre busca más cosas, mejores tecnologías, pero Dios sigue buscando a hombres que le amen. Dios busca y llama a adoradores. Delante está la prueba, tenemos un mar que pasar. Y la pasaremos si Dios va con nosotros. Dios abrirá el mar con hombres y mujeres que están llenos de su presencia. Debemos esforzarnos por ser fieles y estar junto a nuestro Dios a todo costo. Tenemos que ser edificadores del altar de Dios. Debemos pararnos en la brecha. Si la peste va a detenerse, si la maldad va a retroceder, es porque un hijo o una hija de Dios, llenos de la presencia de Dios, se parará en la brecha y le dirá al mal que retroceda en el nombre de Jesucristo. Porque si usted y yo somos iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Levantemos el nombre del Señor Jesucristo, sirvámosle, aunque eso nos cueste la vida. Mi amigo, mi amiga, la única salida que hay para tener fortaleza, para vencer la adversidad, está en el Señor Jesucristo. No se deje guiar por otras cosas, no busque la solución en otro lugar, no está en el dinero, en la idolatría, ni en las personas. La solución está en Cristo. Ábrale el corazón al Señor. Mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi amigo, mi amiga, busquemos a Dios, puede ser hallado. Él está a un clamor de distancia. Disponga su corazón para invitar a Dios a ser el rey de su vida. Haga su plegaria. Pídale al Señor que le salve, pídale al Señor que le guíe y sobre todo dígale que usted le pertenece, que reconoce que Él es el único Salvador, el único Rey, la única fortaleza. Seguro que tomados de la mano de Dios, siempre veremos un milagro y la victoria de Dios en nuestras vidas. Dios le bendiga.